Buenas tardes, licenciada. Nosotros somos el grupo A. Vamos a hablar acerca de un poco del tema del desempeño laboral. Mi nombre es Fabricio Betancourt. Yo les voy a hablar acerca de un poco de lo que es el modelo de desempeño laboral de Campbell. Antes de comenzar, debemos de dejar en claro lo que es el desempeño. Vamos a decir que el desempeño son acciones y conductas que son relevantes para las metas de la organización y que se mide en base a un rendimiento de trabajo. Ok, también Campbell propone tres determinantes directos del desempeño laboral, lo que es el conocimiento declarativo, que es igual a la comprensión de lo requerido para la tarea. Como segundo punto, las habilidades y conocimientos procedimentales, o sea, conocimientos sobre cómo realizar una tarea. Y como tercer punto, la motivación, que son las condiciones responsables de la variación e intensidad y calidad de dirección de las conductas. Ok, otros puntos muy importantes que los maneja Campbell, además del desempeño, él maneja mucho lo que es el término de la efectividad. ¿Qué es la efectividad? La efectividad es la evaluación de los resultados del desempeño. También la productividad, que es la relación de la efectividad, o sea, la salida, con el costo para lograr una determinada meta. También tenemos lo que son en este pequeño cuadro que ustedes los pueden ver que son los determinantes del desempeño laboral de Campbell. Como sabemos, hay factores externos los cuales influyen en base a lo que son los conocimientos declarativos o las habilidades de conocimientos procedentes. Dentro de ellos tenemos los que son las capacidades, la personalidad, los intereses, la educación, la capacidad y la experiencia. Los 8 componentes del desempeño de Campbell. Dentro de ellos tenemos lo que son el rendimiento de las tareas específicas del puesto, el rendimiento de la tarea no específica del puesto, el rendimiento de la tarea no comunicación oral y escrita, la demostración del esfuerzo, mantenimiento de la disciplina personal, facilitar el desempeño del equipo y de los pares, supervisión y liderazgo, y como último punto tenemos lo que es la administración. Mi nombre es Alan. Bueno, yo le puedo hablar sobre la deficiencia y contaminación de criterio. Antes que nada, para explicar de una mejor manera este tema, voy a explicar esos conceptos que lo considero fundamentales para su entendimiento, como es el criterio teórico, también conocido como criterio final, que es la medida ideal de todos los aspectos relevantes del desempeño laboral. También está el criterio real, que también se conoce como criterio observado, que es la medida real del desempeño laboral. La deficiencia de criterio, que ocurre cuando se desconoce el criterio real que forma parte de la conducta que se intenta medir, y está la contaminación de criterio, que ocurre cuando un criterio real incluye información no relacionada con la conducta que se intenta medir. Todos estos conceptos es para llegar a la conclusión de la relevancia del criterio, que es el grado en que ambos criterios coinciden. La siguiente imagen, que es donde pueden ver que en el criterio teórico puede existir deficiencias de criterio, en el criterio observado pueden existir contaminación de criterio, y al juntar los dos criterios surge la relevancia del criterio. Eso se puede entender mejor mediante estos ejemplos. Tomando de ejemplo el criterio observado, imaginando un ejemplo en el desempeño en la producción de un trabajador, en donde a un trabajador se le ponga de meta a realizar 100 piezas diarias. El trabajador puede tener el mejor desempeño, las mejores actitudes, pero él nunca logra la meta. Entonces ese criterio observado tal vez puede estar contaminado porque el trabajador no tenga la maquinaria o la tecnología adecuada para llegar a esa meta. Entonces ese es como un criterio contaminado. Otro ejemplo, tomando de base la deficiencia de criterio, puede decir que el desempeño de un oficial policial sea medido dependiendo cuántas personas arresta al día, algo que claramente es deficiente, porque un oficial policial no es como que va a andar arrestando 10 personas diarias, es algo muy ocasional, o sea, dependiendo en la zona que esté, entonces es un criterio deficiente. Y bueno, con esto concluyo mi parte sobre la deficiencia y contaminación de criterio. Mi nombre es Aida y vamos a hablar sobre el desempeño contextual versus el desempeño de la tarea. Al hablar del desempeño se hace en el contexto de uno o más tareas que definen un empleo. Hay dos tipos de trabajadores, los que hacen exactamente lo que deben y no más, y los que hacen totalmente lo contrario, llamando a esto conducta cívica organizacional, que intenta medir dos aspectos separados de tal conducta, como son el altruista, que son conductas de colaboración dirigidas a grupos o individuos dentro de la organización,
y la obediencia generalizada, que es la conducta de colaboración con la organización en su conjunto. Podemos decir que el desempeño de la tarea es el rendimiento con el que el ocupante del puesto realiza las actividades formalmente reconocidas como parte de su trabajo y como desempeño contextual a las actividades que forman parte de las descripciones de puestos, pero que apoyan el ambiente organizacional, social, psicológico en que las tareas que se realizan es similar a la conducta cívica organizacional. Identificando así 5 aspectos específicos del desempeño contextual, que es completar sus propias actividades de la tarea, ofrecerse para realizar actividades no formales, cooperar con los demás, seguir las reglas, apoyar los objetivos. Las primeras 3 hablan sobre los aspectos del altruismo y las últimas 2 de la obediencia general. El modelo de Campbell establece lo que debería considerarse desempeño a las acciones observables que se encuentran bajo el control del individuo, por lo que el desempeño contextual es una parte importante en el ámbito de cualquier empleo. Tipos de medidas de desempeño. Objetivas del desempeño. Es el dato cuantitativo de los resultados del trabajo. Medidas de juicio. Evaluación realizada sobre la efectividad de la conducta laboral de un individuo. Medidas del personal. Medición que se mantiene en el archivo de personal que incluye ausencias, accidentes, impuntualidad, etc. Mi nombre es Cristian, ahora les voy a hablar sobre el desempeño adaptativo. Se entiende como una naturaleza evolutiva dentro del trabajo, por lo cual se necesita trabajadores flexibles y con nuevas habilidades y destrezas. Estas son algunas características que influyen directamente en él. Cambios en la tecnología alteran las tareas del trabajo, es decir, a la hora de implementar nuevas tecnologías, las tareas laborales no se realizan de la misma manera que antes. Recortes y reestructuración corporativa requieren empleados que aprendan nuevas habilidades, es decir, las empresas y compañías ahora demandan de este tipo de personas. Áreas del desempeño adaptativo. Margen de emergencia o situación de crisis. Reaccionar de una manera rápida en situaciones donde se cuenta con un ambiente de peligro y saber resolverlo. Manejo de estrés laboral. A pesar de tener mucha presión dentro de un trabajo, se debe conocer cuáles son las situaciones y así poder manejarlas y encontrarle una solución apropiada. Solución creativa de problemas. Entender el problema desde la raíz para poder resolver cada uno de ellos de una manera única e ingeniosa. Tratar con situaciones laborales inciertas. Se realizan acciones laborales inciertas y desconocidas, por ende se adapta a la situación para poder resolverla. Aprendizaje de tareas tecnológicas. Mantener un conocimiento actualizado y prepararse para los cambios en las demandas laborales. Demostración de adaptabilidad interpersonal. Trabajar de una buena manera con otras personas y aceptar opiniones distintas a la propia. Demostración de adaptabilidad cultural. Mostrar respeto por los valores y costumbres que posee una persona con una cultura distinta a la nuestra. Demostración de adaptabilidad física. Ajustarse a desafíos físicos, los cuales obligan a una mayor demanda física en algunas actividades laborales. Caso de desempeño experto. El caso de desempeño experto es como una persona posee una habilidad innata para poder realizar tareas altamente complejas de una manera eficiente y sencilla. Esto se adquiere por medio de la experiencia acumulada de los años. Mi nombre es Isabel Disco y les voy a hablar sobre los limitantes en el desempeño. Cuando hablamos de desempeño laboral, nos estamos refiriendo a la calidad del servicio o del trabajo que realiza el empleado dentro de la organización. Consideraremos 3 conductas antiproductivas muy comunes, que son la deshonestidad, el ausentismo y el sabotaje. Por deshonestidad se entiende el robo de productos y del tiempo, ya sea llegar tarde, salirse temprano, tomar días de incapacidad innecesarios o las comunicaciones deshonestas con clientes, compañeros de trabajo o administrativos. Cada una de estas conductas decrementa la productividad, elevando el costo de producción o bajándola, o ambos. Luego tenemos el ausentismo, que es un tipo de conducta antiproductiva que implica que un empleado falle en presentarse o en permanecer en el trabajo durante el horario asignado. El ausentismo causa un impacto negativo en la sostenibilidad económica de las empresas, pues incrementa los costos de personal y aumenta la carga de trabajo, lo que afecta en gran medida la satisfacción de los empleados y desmejora a su vez el clima laboral. Por último tenemos el sabotaje, el cual son actos que dañan, afectan o destruyen las operaciones de una organización con propósitos personales del saboteador, haciendo publicidad desfavorable, dañando la propiedad, destruyendo las relaciones laborales o lastimando a empleados o clientes.
Ejemplos de sabotaje podrían ser proyectos que se retrasan, dinero que no cuadra o actitudes sospechosas de los empleados. Aquí culminamos nuestra exposición. Somos el grupo número A. Espero que haya servido de mucha ayuda en nuestra exposición.